Águila Roja. ¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Ignorita, Ay, querida, sí, ¿cómo me va? sé. Sí, La se me dueña hace del muy bien, programa. don Jorgito lindo de mi corazón. Gracias, don Jorgito. Mi Dorita, por supuesto, mi Muchas Ignorita, cosas ya pasaron hablamos con ayer. Dorita, mi Ignorita querida, ya vamos a hablar obviamente de lo que ha sido el tema en las últimas horas, que es la instalación del Congreso ayer. Es uno de los momentos más importantes en la política colombiana. Hay una serie, Sí, se me sé. va a ser con el presidente, una serie que se llama Sobreviviente. Designated Survivor. Esa serie, gracias, amiga Silvia de Tallahassee. Desde Tallahassee. Porque cuenta Designated Survivor. que lo mismo Claro, pasa en con Estados Kiefer Unidos. Sutherland. Cuando es el discurso de la Unión, cuando están todos los poderes públicos reunidos en el Congreso, Concentrados. concentrados, no voy a dañar la serie porque la serie del comienzo todo el mundo lo sabe. Sí, al final lo matan, Que al ponen man. ponen una bomba y afuera queda siempre un secretario de Estado, un secretario Que lo sortean. el presidente lo Lo sortean sortea entre todos y, los un, ministros, y, un, digamos. y uno de la justicia. Lo mismo pasa en Colombia, porque ayer estaban las cortes, Todo el poder en estaban un lugar. todas las fuerzas militares y armadas de Colombia, estaba todo el Congreso, estaba todo el gobierno. De hecho, están reunidos el 20 de julio en ese Capitolio Nacional, en el Salón Elíptico, que es hermosísimo, que usted sabe, Ignorita, que el Salón Elíptico, Sí, sí, antes de las obras de hace 20 años, era a lo largo, a lo ancho y no a lo largo. Entonces usted entra al Le Salón vamos a Elíptico y cambiar hay el un nombre. fresco divino donde está el día donde están Bolívar y Santander firmando en Cúcuta, en Villa del Rosario. Un pagaré. Sí, ese es Pagaré, ese es el Tarcisio. mural que hay ahí. Y es muy bonito. es divino. Muy bonito. Ese era el frente del Congreso Y antes, hay ahí un era la cuadro de presidencia. Obregón precioso. Claro, cambia la presidencia Claro. hacia el lado donde está ahora, hacia el lado derecho, hacia el fondo, con ese fresco de Obregón. de Obregón, y arriba el vitral es Los brevos, hermosísimo. como la Y casa está, del- ahí es donde está siempre Y está la la plenaria frase de de la Santander. Cámara de Representantes, porque son más los representantes que los senadores. Los senadores se reúnen en el Salón Boyacá, o el Salón del Senado, ¿sí? Y está la frase de Santander, De Santander. que dice algo como las armas les las dan- armas os darán Sí, la las- libertad, ajá, las las leyes leyes os darán os independencia. darán Algo así. Vamos a buscar algo las así. armas os No, darán si las libertad. armas nos les dan nos la dieron la independencia, independencia, las leyes nos darán la libertad. Eso. Si las armas os dieron la independencia, Sí. las leyes os darán la Santander libertad. era español. Pues va. Os dieron. por No, favor. porque era ese Pero es que es la momento. frase original, Tarsi. Las armas os Santander darán la era, independencia. Santander Sí, sí, sí. era colombiano, Las leyes Bolívar era nos darán la venezolano. Pues estoy hablando un poco del marco histórico, Ignorita, y de la arquitectura y lo que representa el Congreso. Tres poderes reunidos, está al lado de la Casa de Nariño, el frente del Capitolio es la Plaza Núñez, que da de frente al Palacio de Nariño, a la Casa de Nariño, que es Que lo el Poder atraviesa la Ejecutivo. Plaza de Armas. Claro, la Plaza de Armas, está el Poder Ejecutivo. En el Congreso está el Poder Legislativo. Y detrás de la Plaza de Bolívar está el Poder Judicial, que son. Me he dicho, está integrado todo. Yo no voy a salir del salón etílico, hermano. No, elíptico. No, No, le vamos a cambiar el nombre. Ahí tiene. Y lo que pasó ayer es que se vio de todo en ese magno evento y en ese sitio tan espectacular, histórico, donde reúne toda la política. De hecho, están reventadas todas las instituciones. Todas las instituciones del país reunidas un día, 20 de julio, el Día de la Independencia. Es muy importante. ¿Qué fue lo que pasó? Un resumen para que Ignorita, la dueña del programa, le pregunte a los panelistas. Bueno, instalación ignorita del último año de la legislatura. En marzo del próximo año va a haber elecciones y entonces en un año, el 20 de julio, pero de 2026, el Congreso será un Congreso renovado, si es que la gente lo decide. Si no, pues pueden seguir modelando por allí los congresistas de siempre. Lo cierto de todo esto es que hubo varios momentos que seguramente quedarán para la posteridad. Un extenso discurso del presidente Gustavo Petro, carteles de un lado y del otro, unos hablando, bueno, sobre el gobierno, sobre el cambio, que el cambio ya empezó, que hay que reelegir el cambio, en fin, y los otros carteles en apoyo al senador y precandidato a la presidencia, Miguel Uribe, con frases como Fuerza Miguel y te estamos esperando. Máscara, la del representante Uzcategui, del Pitufo, que se la puso cuando el presidente Gustavo Petro estaba hablando en ese discurso de 2 horas 20 minutos, y elección de mesas directivas. Un sabor agridulce para el gobierno. Vamos a ver si con estas mesas directivas y con todo lo que ha venido pasando van o no a poder aprobar
unos proyectos que son clave para este último año del gobierno del presidente Gustavo Petro. Andrés Carmona tiene el resumen, todo lo que pasó, todo lo que fue noticia, Ignorita. La jornada comenzó con la despedida del ahora expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien recordó en medio de los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo que este último supo ponerse firme y demostrar que ellos no son notarios de ningún gobierno. Este clima de polarización no es nuevo, pero se ha agudizado. Ese mesianismo político que lo hemos visto en distintas épocas bajo diferentes ideologías, siempre termina debilitando la democracia. Hemos sido objeto de señalamientos infundados. El acto tuvo su demora por cuenta del discurso del presidente de la República, que duró cerca de 2 horas y 20 minutos, superando los tiempos de sus 2 anteriores discursos ante la plenaria del Congreso. En su balance de gestión ante los parlamentarios, el primer mandatario planteó, con una gran cantidad de papeles llenos de datos y cifras, un país prácticamente avanzado en aspectos como salud, economía, seguridad, cultivos ilícitos, educación, ciencia y tecnología. Uno de los momentos más polémicos cuando habló de la paz. En Colombia la mayoría de los municipios no tiene homicidios. 662 municipios de Colombia no tienen homicidios. Éxito de este gobierno. En medio de la réplica de la oposición, que tuvo la participación de la senadora Paloma Valencia, Marelen Castillo y Daniel Carvalho, la sorpresa de la tarde fue por parte de la congresista de Cambio Radical, Lina María Garrido, quien en su discurso expuso de forma audaz y fuerte sus críticas al gobierno Petro, logrando ser ovacionada por toda la oposición y causando la salida del primer mandatario del recinto en medio de gritos de parte y parte. Hoy, 3 años después, no hay nada que mostrar, no hay un logro que mostrar. Pero el resultado agridulce para los intereses del gobierno vino pasada las 7 de la noche con la elección de las mesas directivas de las plenarias del Congreso. El senador liberal Lidio García ganó la presidencia con 97 votos de 100 emitidos y se eligió a Ana Paola Gudelo Elmira y a Ana María Castañeda de Cambio Radical en la primera y segunda vicepresidencia respectivamente. En la Cámara de Representantes, como todo estaba previsto y a pesar de las polémicas, Julián López del partido de la U fue elegido presidente con 104 votos, pero aunque el gobierno se quedó con esa dignidad y rompió los acuerdos que se lo daban a Cambio Radical, en las vicepresidencias recibió un golpe, ya que en la primera quedó en manos de Juan Sebastián Gómez del Nuevo Liberalismo y la segunda en manos de Daniel Carvalho de Verde Oxígeno, quienes últimamente desde la independencia y la oposición han sido críticos de varias de las acciones del gobierno Petro. Oiga, su merced, don Alvarito, ¿qué es lo bueno de la instalación? Venga, Ignorita, le voy a proponer una cosa. Como usted siempre le pregunta lo bueno, lo malo y lo feo de lo que vio, porque a usted le gusta estar siempre a la tarea, ¿por qué no hacemos lo bueno, que lo hagan Álvaro y Pedro? Después lo malo, y lo malo, lo feo. Y lo feo, sí. Lo bueno primero, don Álvaro y don Pedro. Lo bueno de la instalación del Congreso ayer, 20 de julio, su merced. Lo bueno que el gobierno planteó un panorama amplio de lo que ha hecho. Obviamente magnificando logros y olvidando los fracasos, porque pues eso hacen todos los gobiernos, pero pudimos oír al presidente sin tantas disquisiciones. Pudimos ver un planteamiento largo, pero concreto, más o menos sobre lo que ha hecho el gobierno. Lo bueno, don Pedro. Jorge, lo bueno, y lo decía ayer cuando estábamos en la transmisión con Ricardo Espina, es que es sentir que en Colombia la democracia está viva, ¿sabe? Porque lo que pasó ayer nos demuestra que hay en el escenario del Parlamento, que es el único sitio donde los políticos pueden hablar de ellos mismos, en otra parte no pueden, y se creó para eso precisamente, pues pudo hablar el presidente saliente del Congreso en un discurso muy bueno, en mi opinión, defendiendo la separación de poderes, el presidente Petro, que estuvo bastante, digamos, menos locuaz y un poco más serio y más sosegado y no estuvo tan desordenado como en otras oportunidades ha demostrado el presidente en las locuciones. También habló la oposición de una manera muy clara y muy fuerte, y esos elementos, Jorge Alfredo, le ratifico, que me parece a mí que es muy bueno que en Colombia la democracia esté viva. Aquí hay mucha gente que anda diciendo que la democracia en Colombia se está acabando. Sí. Y la demostración de ayer en las instalaciones del Congreso es que la democracia en Colombia está viva, Jorge Alfredo. Ahora sí, lo que preguntaba Ignorita, lo malo, don Álvaro. La instalación del Congreso ayer, que a pesar de que hubo 4 réplicas, no hubo una discusión seria para que los ciudadanos pudiéramos contrastar 2 visiones, porque oímos 2 versiones muy exageradas de los hechos.
Y acuérdese que la exageración es prima de las medias verdades y estas primas de las mentiras. Uno hablaba de grandes logros y otros que ningún logro. Obviamente eso es exagerado y poco serio. Y las exageraciones son fáciles de detectar. Si uno se serena un poco y deja los apasionamientos, pues muy fácilmente puede ver cuándo están exagerando para un lado y para el otro. Pero me llama la atención que mucha gente dice que se sintieron muy bien interpretados, que piensan igualito al uno o al otro. Entonces, pues, dice uno, el exagerado no es solamente el líder, sino su seguidor. Lo malo, don Pedro Viveros. Jorge, que el presidente y el gobierno se retiraran sin oír al último de los señores que iba a presentar su discurso de oposición. El representante Carvalho. Que entre otras cosas tenía un discurso muy serio. Es muy bueno. Y es muy bueno ese señor representante. de fondo y Tipo tranquilo. serio. Y el gobierno se fue y me parece que eso, pues hombre, eso es malo. Eso Jorge es malo. Alfredo, sí. Y lo ¿Y lo feo, feo, ahora sí? sí, don Alvarito. Pues yo diría que ha habido pocas críticas a lo que pasó ayer, que a mí me parece bochornoso, malo para la democracia. De ayer no salió nada bueno. Yo creo que hay que condenar los excesos de lo que vimos, porque si aplaudimos eso, pues así va a seguir esto. Y ahora sí lo feo, don Pedrito. Jorge Alfredo, el señor presidente en 2 horas 15 minutos no se refirió al atentado ni le envió ningún tipo de mensaje de aliento a un candidato de la oposición de Colombia que fue brutalmente avaleado en Modelia, en Bogotá, hace un mes. A mí me parece que eso es feo. No habla bien de la consideración del mandatario hacia una persona de la oposición que sufrió ese atentado, Jorge Alfredo. Lo bueno, lo malo y lo feo lo sucedido ayer. Y lo Ignorita, feo. en el 20 de julio.